todes, a todes, a este podcast que se llama Tuki Code, en el cual voy a hablar de tecnología y sobre todo de lo que tiene que ver con desarrollo de software y desarrollo web. Van a ser una serie de charlas cortitas como para que puedas escuchar en un rato y que son temas que por ahí has escuchado o querés escuchar y nunca tuviste tiempo. Entonces la idea de esto es que sea unos puntapiés iniciales para que vos después puedas buscar por tu cuenta o directamente contarte algunas cositas que están buenas que sepas. Esta es la primera vez que estoy haciendo este podcast. Quiero contarte un poquito de esto. Este podcast se va a tratar de que nunca es tarde para empezar a programar. Voy a contar un poco mi historia porque me parece que es pertinente, que es conveniente contar un poquito de esto. Yo empecé a programar alrededor de los 15, 16 años. Ahora tengo 33 años. Empecé a programar a esa edad porque quería hacer un amigo mío estaba programando, él quería hacer juegos, o sea, hacía años que él estaba aprendiendo a programar, aprendió a programar en Visual Basic y no me acuerdo, creo que era el Fox en ese momento, el Fox Basic, una cosa así, esas cosas raras que hacía Microsoft en el 90 y pico, 2000. Bueno, la cosa es que nos hicimos amigos y eso fue en octavo año. No me acuerdo cuántos años tenía. Pero después cuando yo estaba en segundo de la secundaria con este amigo, tuvimos ganas de hacer un boletín online. Hacer un boletín, estoy hablando del 2002-2003. Hacer un boletín online en el cual estuvieran cargados todos los datos de todos los estudiantes de esta escuela secundaria, y que se pudieran acceder a través de internet. La idea era hacer básicamente un sistema de boletines. Yo me puse a estudiar programación en un sitio que se llamaba Iliasaron o Séptimo Continente, que Jesús Conde es un profesor de historia, nada que ver. Eso me parece hermoso cuando una persona que se dedica a hacer otra cosa o que trabaja otra cosa se mete en el mundo del desarrollo o en cualquier otro mundo. Esas excentricidades me parece que son muy ricas. En algún momento hablaremos de eso, de lo excéntrico. Bueno, la cosa es que aprendí con esta persona y un lenguaje de programación y empecé a estudiar PHP. Primero porque este proyecto que teníamos con mi amigo me parecía que estaba bueno desarrollarlo en un lenguaje que sea web. Primero porque era accesible, la internet. Si bien yo soy de Argentina, si bien la web en Argentina en ese momento no estaba del todo desarrollada, cuando empecé a investigar lenguaje de programación, creo que YouTube todavía no existía, o por lo menos no era conocido, como es hoy conocido YouTube. Entonces empecé a investigar, a ver lenguajes de programación y llegué con PHP. Y encontré que esta persona daba cursos de PHP gratuitos y de otras cosas más. Daba cursos de HTML, daba cursos de CSS, que estaba empezando a despegar por aquella época. Estoy hablando del 2002-2003. Y la cosa es que empecé a mirar estos tutoriales, que los descargaba y no sé, ponele que cada uno de estos tutoriales pesaba 35 megas, pero para aquella época era un montón, era demasiado. Entonces me los descargaba, miraba estos videos y me ponía a programar. Y entonces así me instalé un servidor XAMPP, que ni siquiera me acuerdo ahora qué tecnología usé en ese momento, que me instalaba un servidor PHP, Apache y MySQL, y así me puse a programar mirando estos tutoriales de esta persona y me ponía a hacer pequeños ejercicios que él daba y bueno, y así empecé a desarrollar el software del boletín, que lo hacíamos en conjunto con mi amigo no sabía PHP, él había estudiado lo que iba a hacer en el futuro .NET, en ese momento era Visual Basic 6, y empecé a aprender a programar de esta forma. Terminé la secundaria en el 2000... Me confundí, no era 2003, era 2004-2005. Terminé la secundaria en el 2006 y me metí en informática. Y la verdad es que nunca fui bueno para las matemáticas y lo que es la carrera universitaria me costó. Primero porque yo había aprendido de forma autodidacta, lo cual tiene sus pros y sus contras, pero me daba cuenta de que lo que era institucional me costaba mucho. Y así fue como comencé la carrera de informática, la dejé y después comencé algo que tenía más que ver con el arte, pero también informática. Y la cosa es que en los ambientes académicos la verdad es que no me supe desenvolver. Conseguí un trabajo como programador en el cual
no me fue bien, me había gustado mucho la persona que me había entrevistado, pero el momento de trabajar, la verdad es que estaba haciendo desarrollos solos y yo no tenía experiencia en absoluto. O sea, había empezado a hacer un sistema de boletines, tocaba código, hacía pequeñas cosas. En ese momento había empezado a hacer un framework cuando empecé a investigar orientación a objetos. Hice un framework que ahora a la larga me suena como raro, porque en ese momento este software se comportaba como si fuera un sistema nervioso. Y este sistema nervioso tenía una consola de debugueo y por parámetros que se le pasaban por get te iba mostrando el debugueo y se podían hacer distintas cosas. La verdad que lo pienso ahora y digo, hey, estaba piola lo que estábamos haciendo, y después tuvimos ganas de hacer otros proyectos, esto trabajando con mi amigo. Pero mientras tanto me había metido a trabajar en esta consultora, que la persona que me metió la verdad que me dejó bastante solo y tenía que llevar desarrollos adelante, prácticamente tenía que planearlos, tenía que hacer la arquitectura, que no eran cosas demasiado complejas, eran sitios. Y esta persona había hecho un sistema, que estaba muy bueno el sistema, pero bueno, la verdad es que para mí fue completamente insuficiente. Y después dejé ese trabajo, conseguí un trabajo en Capital, donde lo que tenía que hacer ahí eran grandes consultas a un CRM, que es un Client Relation Manager, o sea, un sistema de manejo de clientes, para una empresa que lo que hacía era vendía viajes. Y esta tenía una parte de informática, y esta parte de informática nos dedicamos a varias cosas, sobre todo lo que tenía que ver con el mantenimiento de la web de este lugar. Y yo me había hecho medio amigo, ponele, o sea, me hablaba con uno de marketing, y el de marketing me daba pequeños, le decíamos, misiones. Estas misiones se trataban de consultas a la base de datos, me decía él como buscame tales clientes que tengan que ver con tal cosa, y yo lo hacía y las buscaba, y así aprendí a hacer grandes consultas con muchos joins a la base de datos, y esa la verdad que fue una linda cosa. Y volví a trabajar acá y estuve trabajando unos meses ahí en esta consultora, y después lo dejé. Después de eso empecé me dediqué a otra cosa, completamente distinta. Le había perdido el gusto a la profesión, le había perdido el gusto a programar, le había perdido el gusto a todo eso, porque en ese momento estaba empezando a despegar JavaScript y la verdad es que no lo entendía, no terminaba de entender lo que eran las peticiones Ajax, no podía terminar de comprender eso, y más allá de eso había una frustración muy grande con el trabajo que me impedía conectar con lo hermoso de programar, que era resolver problemas y pensar soluciones y pensar cosas, y que vengan esas descargas enormes de adrenalina y de felicidad al momento de estar resolviéndolo, y después cuando eso ya está resuelto, ¿no? Bueno, y pasó el tiempo, y hace relativamente poco, un mes y pico, empecé porque me hicieron una oferta de trabajo para trabajar de programador, y la verdad con bastante miedo dije que sí. La persona que me había ofrecido este trabajo fue compañero mío de la secundaria, y bueno, él había empezado a programar un tiempo después de que yo empecé a programar, y me acuerdo que empezamos a ir juntos a la universidad. Y bueno, hacía 10 años que no veía a esta persona, me ofreció esto, la verdad que me sentí un poco raro, y dije, bueno, si me pongo a estudiar y todo, sé que soy capaz de hacerlo. Bueno, la cuestión es que me puse a estudiar lo que tengo que estudiar. Tampoco es demasiado moderno, la verdad es que son tecnologías de el momento de que yo dejé. Una noche estaba en casa, estaba estudiando un poco y estaba mirando unos videos para actualizarme un poco sobre HTML, CSS, y la verdad que ese es otro lindo tema, la cantidad de tecnologías que uno tiene que saber para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Pero estaba mirando todo eso, y en un momento dije, bueno, ya fue, me voy a pagar un curso para aprender bien JavaScript. Porque a partir de la explosión que tuvo después del 2015, donde el lenguaje se afianzó, digamos, se robusteció, vi que cambió un montón. Entonces estaba haciendo un curso y había un par de cuestiones que no terminaba de entender, porque aparte digo, pero antes usaba esto, ¿por qué no se usa más? Bla, bla, bla.
cuestiones que para mí son importantes. Entender cosas muy muy pequeñas me hace que todo después sea mucho más llevadero y mucho más fácil de pensarlo, ¿no? Bueno, la cosa es que estaba mirando los tutoriales de una persona y no me terminaba de convencer el curso, entonces me metí en una plataforma que la conocía de nombre por lo menos, y empecé a investigar y encontré un curso. Y dije, bueno, ya fue, no sale tanto. ¡Pum! Lo compré. Y la verdad es que encantadísimo de cómo le explicaba el profesor, encantadísimo de que me quedé esa noche empecé como a las 12 y estuve hasta las 5 de la madrugada estudiando, mirando los videos, haciendo prácticas. Y al otro día tenía un compromiso familiar, fui al compromiso familiar y estaba contando los segundos para volver a casa y seguir estudiando. Hacía mucho que no tenía ese high, esa adrenalina. Y la cuestión es que me faltaba terminar un par de videos para iniciar un ejercicio, una tarea que era hacer un juego de Blackjack. Bueno, llegué a casa, terminé esos videos que me faltaban, empecé lo de Blackjack, vi 1 o 2 videos donde el profesor explicaba un poco de cuál era el comportamiento del programa, qué era lo que se tenía que hacer. ¡Pum! Pausé los videos y me puse a codear. Cuando terminé más o menos una parte me estanqué, puse play a los videos, vi cómo lo había resuelto lo que yo ya había resuelto y estaba bastante bien lo que yo había hecho. Y bueno, vi cómo me destrabaron un par de cositas y agarré y me volví a poner y terminé el programa y andaba. Y miré las soluciones y estaba muy bien lo que yo había hecho. Entonces la verdad que tuve una inmensa felicidad y un inmenso placer. Y creo que es eso lo primero que necesitamos hacer al momento de comenzar algo. Sea programación, sea lo que sea. Conectá con eso, conectá con lo que te hace feliz, conectá con aquello que por más que te estés frustrando, porque hay veces que no entender ciertos conceptos o hay cosas que son difíciles de comprender, es frustrante, pero es parte del aprendizaje. Y es hermoso cuando podés superar ese obstáculo y encontrás algo nuevo, algo que estabas buscando. E incluso algo que no sabías exactamente qué era, pero es importante para vos. Porque esos puntos te van llevando de un lugar al otro y eso es un viaje maravilloso. Entonces, lo que quiero compartirte es: nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para aprender de los errores. Hacelo, si te da placer, hacelo y seguilo y en algún momento todo eso va a rendir frutos. Yo no reniego de todo lo que hice en este tiempo desde que dejé de programar hasta ahora, que fueron más o menos 10 años. Estuve trabajando con lo que era tecnología, nunca dejé de hacerlo, pero hacía 10 años que no programaba, que no aplicaba lógicas, que no aplicaba abstracción y es un placer inmenso ver que todo eso está ahí y que todo eso estuvo dialogando con todo lo demás que estuve aprendiendo y que eso sirve y se refleja en los desafíos que estoy tomando en este momento. Entonces, este primer programa quería hablar de eso, de la felicidad de conectar con algo que es hermoso. Bueno, este es el primer programa de Tuki Code. Va a estar por Spotify y estará también subido en YouTube. Y bueno, por lo menos va a ser una entrega semanal de más o menos 15 minutos, menos de 20 minutos, un programa de menos de 20 minutos, en el cual voy a hablar sobre algunos determinados temas que tienen que ver con el desarrollo, sobre todo lo que tiene que ver con el área que me estoy dedicando, el área que estoy estudiando nuevamente, que tiene que ver con el desarrollo web. O que tiene que ver más bien con también lo que es backend. Yo no hago esa diferencia, en mi momento no se hacía esa diferencia, digamos, el programador web era programador web, hacía todo. Lo cual es un montón de trabajo hoy en día. Hoy en día es mucho más trabajo que en ese momento. Antiguamente, diría mi abuelo, era un poco más sencillo. Bueno, hasta acá fue Tuki Code, espero que te haya gustado. Seguí, recomendá, sobre todo esto, interacción. La interacción me parece que es muy enriquecedora y que yo hoy estoy contando una experiencia. También están dentro de estas plataformas, voy a dejar la información de cómo te podés comunicar y cómo podés compartir estas cosas, lo cual siempre es mucho más que bienvenido. Así que, mis queridos chichipíes, a seguir laburando, vermú con papa frita y good code.